Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Último Crédito. Aquí al habla Leonardo Núñez y tengo aquí, como siempre, a mi compañero de batallas, David Pinta. ¿Cómo estás, David? Casi haces spoiler, ya hay nada más empezar. ¿Qué tal? Casi se me escapa. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, como bien dice Leo, en un episodio más, empezando... y continuando, no, mejor dicho, continuando con la aventura que estamos llevando a cabo, ¿no? Sí, no, y lo del spoiler es porque, bueno, estoy un poquito nervioso hoy, tengo que sí, porque es un día especial. Es un día especial, es un episodio diferente, es el día de nuestra primera entrevista en todo esto, toda esta aventura que estamos haciendo, todo este proyecto, y la verdad es que yo tengo muchas ganas, no sé tú, ¿cómo lo ves, David? Sí, además es un conocido, por tanto eso da más ilusión todavía, si cabe. Por lo que estamos encantados de tenerle aquí y de pasar un ratito conversando con él, que al fin y al cabo consiste en eso, ¿no? En tener una breve conversación para conocer más puntos de vista y no solo los nuestros. Correcto. Y por eso, antes de presentar a nuestro entrevistado, nuestro invitado de hoy, más que entrevistado, sí, porque esto al final será una charla bastante sencilla, más que una entrevista. Bueno, hemos llamado el episodio, o lo vamos a llamar Universidad o versus FP. Algo que parece que son conceptos antagónicos, ¿no? Porque desde muy jóvenes se nos presenta como quizás por defecto como una opción o la otra, y bueno, nuestro invitado hoy nos va a demostrar que no, que son complementarios y que se puede hacer ambas y se puede disfrutar de ambas, ¿verdad? Eso es, sí. Como dices tú, no tienen por qué ser un versus, que has comentado, universidad versus FP, sino que es una decisión de elegir un camino u otro, incluso como bien dices, y como es el caso de nuestro invitado, pues son caminos que se pueden cruzar y que se pueden apoyar el uno en el otro para que los conocimientos se amplíen, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sin más dilación, que no le vamos a hacer esperar más, además que, bueno, hay que decir que hemos tardado varias semanas más de lo previsto en grabar todo esto, porque, bueno, al final, entre unos y otros había que coordinar muchas agendas y estamos al inicio del verano y todo se complica un poco, así que vamos a presentar, tenemos con nosotros hoy a Javier Rey. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a los dos, tanto a ti como a David. Y nada, vamos a ver qué tal. Javi, a partir de ahora le voy a llamar Javi, me ha dicho que le llame Javi, por eso lo hago. Javi, bueno, y corrígeme si algún dato no es del todo correcto, estudió formación profesional y más tarde se embarcó en el mundo de la carrera de arquitectura técnica, ¿verdad? Es correcto. Al principio, pues bueno, es un poquillo el buscar, ¿no? Y el saber, y sí, efectivamente. Primeramente me hice un FP de grado superior y luego más adelante, después de tener algo de experiencia laboral, pues volví a decidir a retomar estudios. Muy bien, pues mira, te vamos a contar un poco por qué hemos pensado en ti desde el comienzo de esta aventura. Bueno, ya si estás informado acerca del tema, queremos ofrecer en este podcast un poco la visión de dos ex estudiantes, o bueno, estudiantes todavía, somos estudiantes de cierta manera, acerca de, bueno, pues esos últimos años de carrera universitaria o de cualquier tipo de estudios antes de embarcarte en el mundo profesional. Y bueno, pues dentro de estas conversaciones pues siempre está muy patente el lado de la universidad, pero evidentemente no nos queremos olvidar de que hay otras opciones de formación
en este caso la formación profesional, que yo creo que últimamente pues está ganando adeptos, como comentábamos el otro día, David. Sí, eso es. De hecho, preparando dices tú de no llamarle entrevista, se me viene siempre a la boca la palabra entrevista, pero preparando este episodio, el otro día, pues mira, un caso o una curiosidad, estaba viendo la Resistencia, un programa conocido por todos, ¿no? Y dio la casualidad de que en el programa estaba dentro del público, había un hombre o un chico que había trabajado, era trabajador de la soldadura, era soldador. Y en el mismo programa estaba una chica que era consultora de recursos humanos y decía la chica, joder, pues es cierto que ahora mismo son perfiles que lo decía en el mismo programa, la chica, son perfiles los de los oficios muy demandados y que la gente no suele meterse en ellos y suele ir más a carreras universitarias o cosas así, por lo que es un perfil que es muy demandado, ¿verdad? Sí, pero bueno, vamos a más que ya que tenemos el invitado, por supuesto darle la palabra. Hoy es el verdadero protagonista y nosotros de verdad que aparte de una entrevista pues va a ser una experiencia de aprendizaje. No tenemos experiencia acerca de FPs, no sabemos, seguramente alguna pregunta se nos escape sí, acerca de cómo funciona. Así que bueno, Javi, si te parece, si puedes empezar a contarnos un poquito tu experiencia. No hace falta entrar en muchos detalles, que ya entraremos más tarde, pero bueno, a nivel general, una vez que saliste del instituto, pues bueno, ¿cuántos años fueron de FP? ¿Cuántos de carrera? ¿Y cómo se elaboró un poco toda esta historia? ¿Cómo entraste en la FP? ¿Por qué? Y luego un poco la transición. Si tampoco entrar en, ya te digo, muchos detalles, o a lo mejor sí, porque a lo mejor te empezamos a preguntar, pero un poco cuéntanos a nivel global, a nivel general, cómo fue tu experiencia. Vale, perfecto, sin problema. Pues al final un poco yo creo que si te remontas, ¿no? A todos nos ha pasado que en el colegio siempre ves al típico chico o chica que al final lo que busca es intentarse buscar un futuro de algo que le llame la atención o que le guste, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene nada porque tiene dudas y eso. Entonces siempre yo me he dado cuenta que distinguía mucho a la gente que a lo mejor que le gustaba más lo práctico o lo didáctico, y luego tenías el típico, que es lo que vulgarmente antiguamente llamas y sigue llamando el empollón, ¿no? Que era mucha teoría, me lo aprendo todo y es te sé mucho de memoria y muchas cosas, pero en el tema práctico, a lo mejor asignaturas más como ciencias, como tecnología y cosas de esas, no es tan, digámoslo, como espabilado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pues yo era del tipo de personas que sí que me gustaba mucho más lo que era el aprendizaje dinámico, ¿no? El práctico, el a lo mejor probar y fallo y error y digámoslo así, ¿no? No el de estar horas sentado, a lo mejor estudiándome una materia o tal. Mi hermana, por ejemplo, es un ejemplo en el que yo siempre lo he vivido en casa, porque tengo una hermana mayor y era siempre mucho más, pues por ejemplo, asignaturas que se le daban más, como podía ser las matemáticas, pues ella hacía un montón de problemas, un montón, diferentes tipos, diferentes variedades, un montón. A mí me pasaba todo lo contrario, yo cogía uno y decía, pues hago uno que me sale pues son todos iguales o parecidos. Al final, entonces en ese aspecto sí que distingues un poquillo, o yo por lo menos sí que veía que nada más terminar bachillerato, que tienes 18 recién cumplidos o ni los tienes, no me veía yo en una carrera universitaria, ¿no? Entonces pues sí que escuchas lo del FP, ¿sabes? Y entonces pues bueno, dentro de eso hay muchísima variedad. Yo el FP lo hice en el 2008, ¿vale? O sea que ya ha llovido bastante.
Y en aquella época a lo mejor no estaba tan normalizado como ahora o tan bien visto, ¿no? Entonces, pero en aquella época ya te digo que había un montón de FPs, había mucha diversidad y la gente que te informaba sobre los FPs está bastante centrada y bastante bien, te definían bien, ¿no? Lo que era el FP y lo que podía llegar a conseguir con ello. Y te ayudaban. Sí, te lo explicaban muy bien. ¿Y qué FP en concreto elegiste? ¿Cómo se llama oficialmente? Pues el FP mío oficial, bueno, ahora ha tenido algún cambio, pero era mantenimiento industrial y mecánica de máquinas, ¿vale? Ahora luego cuento un poquillo por qué esa diferencia respecto a la carrera, pero bueno, en ese FP, al final, un FP, el mío en concreto, FP mantenimiento industrial y mecánica de máquinas, pues tocabas para que la gente nos entienda y a lo mejor gente que a lo mejor escucha este tipo de podcast, lo puedo... Sí, y que quizá esa gente está en la misma situación. Claro, pues todo el mundo entiende el símil que voy a poner. El FP que yo hice en aquel momento era una mezcla entre, por así decir, arquitectura técnica, mantenimiento de un edificio, mantenimiento industrial, ¿vale? Entonces al final una industria de qué está formada, tanto de un edificio, una nave, un complejo donde estés, como de toda la maquinaria que lleve dentro, ¿no? Entonces teníamos tanto la parte, por llamarla así, más enfocada al estilo arquitectura, y como la parte, o arquitectura técnica, y como la parte de mecánica de máquinas, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí viene luego el escoger carrera mucho más adelante. Y por una pregunta, antes de avanzar en el tiempo, ¿fue algo que tú ibas ya decidido buscando el último año de bachillerato? ¿Fue una opción más de, bueno, tengo estas opciones y también, bueno, entiendo que logísticamente, por donde vivieses, los podías cursar relativamente cerca? Quiere decir, no te tenías que desplazar a otra ciudad. Algo que sería totalmente lógico. ¿Cuáles fueron las causas o las variables o los parámetros por los que decidiste hacer este FP? Pues el escoger el FP era un poco por a lo que yo me había no enfocado, sino era uno de los FPs que más me llamaba la atención. Sí que había algún otro que también me llamaba bastante la atención, pero bueno, siempre yo he sido muy manita, ¿no? Muy didáctico con el tema de trabajos con la mano y cosas de esas. El tema de números no se me ha dado tampoco mal. Y entonces, pues bueno, tocaba esas dos cosillas. Y bueno, sí, efectivamente, yo soy de Madrid. Y aquí sí que hay bastantes zonas donde se pueden hacer FPs. Hay una universidad bastante grande, ¿vale? Y principalmente el hacerlo porque no, ya como he comentado, no me veía yo metiéndome en una carrera ya fuera técnica o superior 3 o 5 años, estar estudiando. Además siempre conoces a gente de a lo mejor de más edad, algún vecino, algún compañero, algún amigo que está estudiando alguna carrera y le ves ahí con todos los tomos, todos los libros, los apuntes, todo una locura. Entonces pues decía, yo esto a día de hoy no lo veo. Entonces directamente, como quien dice, que no es el camino que yo tomé, ¿no? Un poco me hice la selectividad por probar, o sea, no por nada, pero ya iba directamente pensando en apuntarme a un grado superior. Claro, pero tenías esa curiosidad de seguir aprendiendo, en este caso cosas prácticas, pero querías continuar aprendiendo y formándote, porque si no, o sea, podías haber decidido directamente lanzarte al mercado laboral, sí, pero sí. Decidiste tomar el camino de la FP, pero para seguir formándote, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, tenías claro que te querías formar. Formarme en algo, especializarme en algo y en algo que efectivamente pues me gustara y que yo considerara que si fuera una cosa de la que tuviera que estar trabajando toda la vida, pues no me iba a estancar, no me iba a pues al final a lo mejor una duda que tiene la gente joven, ¿no? De decir,
oye, yo voy a estudiar algo, voy a trabajar de esto toda mi vida, ¿me veo realmente haciendo esto toda mi vida? Eso es algo que bueno, yo decía, yo esto sí que me gusta, no me importaría estar los años que sean. Sí, es una duda latente y que yo creo que cualquier tipo de alumno, de cualquier, ya sea cualquier tipo de estudio, ahora mismo puede tener. Ahora, encima ahora que estamos en una época estival, que mucha gente cuando escuche esto estará, pues eso, pensando acerca de sus nuevo septiembre, qué va a pasar. Pues bueno, esto es una muestra, eres una muestra, yo creo, de que bueno, no tienes todas las certezas contigo, pero bueno, sí que tienes ciertas, ¿no? Cierta idea de qué quieres hacer, y luego, mira, la vida te lleva por otros caminos más tarde. Así que, Sí. Bueno, es un poco además, lo que veníamos hablando. Eso es, precisamente lo que te iba a comentar, que es un tema que se confirma una vez más, ¿no? Y que hemos tratado en capítulos anteriores, que es un dilema moral al que todos nos enfrentamos en algún momento. Y bien sea decidir por coger una carrera universitaria o por una FP, siempre te vas a plantear, oye, esta carrera o este FP que estoy haciendo, luego toda mi vida va a ser enfocada a este tema, o cómo funciona esto. Correcto. Y Javi, siguiendo con vamos a seguir, si te parece, en línea cronológica. Luego ya pasaremos a hablar del salto que diste a la universidad, pero deteniéndonos un poco en esta época de formación profesional. Hay una cosa tanto David como yo no hemos cursado cursos de formación profesional, y nos venía una duda, ¿no? Algo que seguramente tú habrás oído, como posteriormente cursaste una carrera, que es, bueno, el ambiente universitario, la vida universitaria, que en gran parte lo hace por los compañeros, ¿no? Bueno, un ejemplo claro es lo que estamos aquí, este proyecto que hemos empezado David y yo, fue porque hace 15 años nos conocimos en la universidad, y aparte de compartir más de 5 años de carrera, bueno, lo hemos mantenido la amistad y siempre estamos en contacto el uno con el otro, y siempre sabiendo qué rumbo profesional toma uno u otro. ¿Cómo valorarías tú esa camaradería, esa relación con compañeros, y no solo compañeros, sino también con profesores en la formación profesional? Entiendo que es una etapa relativamente corta, 1 o 2 años a lo sumo, normalmente es más 1, ¿no? Creo, y luego hay una parte más práctica. Pero ¿cómo valorarías? Y no hace falta que la compares con la parte universitaria, pero o si quieres sí, pero en contraejemplo a lo que entendemos como ambiente universitario, ¿cómo sería el ambiente FP? ¿Y qué relación sigues manteniendo con compañeros y profesores? Si es que sigues manteniendo alguna. Claro. Vale. A ver, con tema profesores, ya te digo que no. De la universidad tampoco. A lo mejor te encuentras con alguno, como quien dice, ¿no? Por la calle, y sí que te paras a saludarle porque sí que te ha marcado o te ha encendido esa chispa que a veces el alumno necesita, ¿no? Pero en el tema de compañeros, esta pregunta que me haces sí que es un poco, yo creo que es un poco particular, dependiendo un poco de cómo sería la persona. Yo que soy una persona así un poco más sociable y que sí que hablo y me llevo bastante bien con todo el mundo, sí que mantengo relación con algunos de los compañeros, no con todos, ¿vale? Porque al final hay compañeros, como quien dice, que vienen y van. No sé si a vosotros os pasa parecido, sí. Entiendo. Yo creo que es algo común. Y en la universidad un poco más de lo mismo. Entonces, pues, por tema de tiempo o condición de a lo mejor hay alguno que está fuera o tal, sí que, aparte de hablar, ahora que se puede hablar perfectamente tanto por WhatsApp como con alguna otra red, intentas quedar cada cierto tiempo. Con el tiempo se va pausando o se va desplazando, ¿no? Más en el espacio el quedar, porque sí que, por ejemplo, en el FP nosotros éramos 26 compañeros, algo muchísimo más reducido, ¿no? que las universidades, y
Y tras haber terminado los 2 años, pues durante los 5 o 6 años siguientes sí que íbamos haciendo quedadas, a lo mejor cada 2 3 años. Hay gente que te va faltando a esas, pues quedamos para cenar o para comer y contarnos un poco, o contar experiencias de trabajo y todo eso. Y al final luego pues reduces los grupos, ¿no?, a la gente con la que más te llevas. Ya te digo, en un FP al final es un poco como en un colegio, ¿no?, en cuanto a cantidad de gente, pues éramos 26 y a lo mejor pues de esos 26 tus más afines a lo mejor son 2 3 personas, que creo que no es lo mismo que en una universidad, que es bastante mayor. Esto entendido desde el punto de vista personal y de relación, y centrándonos más en lo estrictamente profesional, es decir, ¿te has cruzado con compañeros de la FP en algún tipo de trabajo luego? ¿Has recurrido a ellos, que podría ser también para no sé, conseguir algún tipo de referencia en alguna oportunidad laboral? Esto es algo que entre nosotros, compañeros de universidad, pues bueno, hacemos o tenemos la capacidad de hacer, porque al final, bueno, son muchos años juntos, y esto es lo que mi pregunta iba también por lo limitado, acotado que estás en el tiempo, ¿no?, en la FP, que es más un periodo más corto. Entonces, ¿cómo fructiferan esas relaciones en lo laboral? Y si bueno, tienes algún tipo de experiencia que puedas decir, bueno, pues mira, aplicando este trabajo o en este proyecto pude recurrir a cierto recurso de cierta persona que bueno, me pudo echar una mano o me pudo hacer una referencia. Un poco cómo funcionan esas dinámicas, porque en la universidad creo que lo tenemos claro. O sea, tus compañeros de universidad al final pueden ser en cualquier momento de tu vida una vía para conseguir un trabajo nuevo, porque uno trabaja en una empresa, otro en otro uno monta una empresa y te puede dar trabajo. Creo que tenemos, incluso David podrá seguramente hablar también de esto, pero claro, nos intriga un poco saber cómo es eso en el entorno de formación profesional. A ver, yo por la experiencia ahora donde estoy trabajando y en el sector en el que estoy trabajando, directamente pues con algún compañero que sabes que a lo mejor está trabajando en alguna empresa a la que tú le puedes subcontratar algún trabajo, sí que le escribes y le preguntas incluso directamente, oye, toma mi teléfono, pues el teléfono del trabajo, que te vamos a solicitar a lo mejor una oferta, tal, míramelo, me gustaría que fueras tú. Eso en cuanto a lo que a mí me ha pasado. Como yo estuve un periodo corto trabajando en el paso de FP a carrera, ¿vale? Sí que después, mientras yo estudiaba la carrera, en el mismo grupo que teníamos de compañeros de WhatsApp, oye, que en mi empresa están buscando a gente, fulano, ¿por qué no te vienes? Y tal, que sé que a ti esto te gustaba y tal, no sé qué, que andan buscando a gente. O sea, que sí que había un poco de feedback en ese aspecto de decir, pues bueno, oye, vamos a intentar entre los que nos conocemos, pues de tirar o de intentar echarte un capote, ¿no? Que si salía bien y si no salía, pues también, al final no es decir, bueno, pues ya que hay alguien conocido y sé cómo funciona. Que sí que es lo que tú dices, es una estancia muy corta porque son solo 2 años y de esos 2 años yo creo que hay como unos 4 meses de práctica. Entonces realmente no son los 2 años completos, pero sí que es algo que al final durante todos los días, pues al final vas cogiendo una relación. Claro, y yo creo que David, podemos decir que no es el único sitio en la universidad donde se hacen amigos y futuros compañeros de profesional. Efectivamente. No, pero yo le iba a preguntar, porque volviendo un poco a la presentación, estamos ante un caso, estamos ante un espécimen. No, pero es cierto que estamos ante un caso particularmente interesante porque ha vivido ambas experiencias. Entonces, habiendo conocido
la situación esta que comentas de esa relación con los compañeros en un lado y en otro, ¿dónde crees que se generan esos lazos más fuertes? ¿En la FP o en la universidad? Yo entiendo que es en la universidad por el simple hecho de que la duración de la carrera son más, entonces te da tiempo a crear que el lazo sea más fuerte, ¿verdad? ¿O cómo lo ves? Sí, sí puede influir, tanto duración como a lo mejor también un poco de que ya estás más maduro, ¿no? Tienes más madurez, porque al final, a ver, hablo de duración porque incluso hasta puedes tener amistades que tienes desde parvulitos o desde infantil o primaria, y que entonces eso es duración, pero al final ahí tampoco tienes mucho Sí. conocimiento, ¿no? Como luego a nivel de estar en la universidad, que aunque a lo mejor la amistad sea más corta o la duración sea más corta, puede ser una amistad bastante, llamémoslo, intensa, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de mis casos es que cuando entré en la carrera, un compañero con el que solo estuve 2 años y medio y con el que sigo manteniendo contacto, él se salió de la carrera, él también venía de un FP y tras años manteniendo amistad, pues quedando y todo eso, pues habían pasado 5 o 6 años y de esto de que te dice, oye, tal, que al final me caso con esta chica, tal, que te quiero invitar a ti y a otro compañero con los que sigo teniendo relación de la universidad, que Sí. vente a mi boda, ¿sabes? Entonces, Sí. pues es un poquito... Sí, bueno, al final es la intensidad con la que sea esa relación. Puede ser, es cierto que la duración no lo es todo. Claro. También es importante el modo en el que se elaboró esa amistad y puede ser que, o sea, no es el caso, bueno, que has dicho que sí, que mantienes Sí, relación con alguno sí, de sí, ellos, sí. pero puede ser que en esos años de FP, por mucho que sean simplemente 2 años, la amistad continúe, como has comentado que te sucede con alguna persona en concreto. Correcto. Entonces, me llamaba mucho la atención y te quería preguntar por ese aspecto de si crees que los lazos son más fuertes o en la universidad o en el FP, habiendo vivido ambas cosas, pero bueno. Bueno, sí, muy guay. Y luego, sí, perdón. No, iba a decir, en mi caso lo mismo, similares. Lo mismo sí que pueden ser más fuertes efectivamente en la universidad, porque al final unes tanto duración, ¿no? Como vamos, tanto tiempo como la intensidad, ¿no? Entonces, pues bueno, si unes las dos cosas, efectivamente en ese aspecto gana la carrera. Pues podemos afirmar, yo creo, que universitarios del mundo, entre los cuales nos incluimos aquí los tres presentes, que no somos no tan exquisitos, tan exclusivos. Iba a decir exquisitos, no, la palabra correcta era exclusivos. Relaciones de confianza, tanto de amistad como profesionales, Se generan en cualquier sitio. Se entablan en otros cursos. Vale, bueno, esto es por hablar un poco de la parte más social, de networking, que es que es muy importante, perdón. Ya pasaremos luego a hablar de los conocimientos adquiridos y su aplicabilidad, pero bueno, siguiendo el orden cronológico y por situar a nuestros oyentes en el tiempo. Dices que comienzas en 2008 este FP, entiendo que es año y pico, bueno, año y medio más o menos, año y medio año de prácticas, ¿no? O sea que al final nos plantamos en 2010 y decides inmediato dar el salto a la carrera universitaria o cuéntanos un poco si hubo algún tiempo intermedio y sobre todo lo que nos interesa saber desde el último crédito es, bueno, qué es lo que te motivó para dar ese salto, porque evidentemente algo tuvo que cambiar en ti en esos 2 años. Sí, algo debió ver. Para de repente decir, bueno, pues me embarco en esta nueva aventura que yo creo que como todo estudiante, pues al principio pues no sabes bien qué es lo que te viene en la universidad. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poquito más de ese proceso, de ese periodo de transición. Vale, no hay cosa.
esto es... Podrías contar una historia súper bonita, ¿no? Como quien dice, y que todo fuera... Pero en realidad, a lo mejor la gente más joven que lo escucha y la que es menos joven, pues 2008, bueno, a partir del 2007, ¿no? Sí. Hasta el 2011. Bueno, pero oficialmente se le llama la crisis del 2008. ¿no? La crisis del 2008, efectivamente. Somos de esa generación que teníamos mayoría de edad y cogimos la crisis del 2008, ¿no? Pues bueno, sí que me encontraba, yo estuve después de hacer el FP, estuve trabajando, ¿vale? Estuve trabajando un tiempo, pero en España la situación pues no era de lo más favorable para encontrar trabajo. Y aún habiendo hecho prácticas, que es algo que la FP tiene algo muy, muy positivo, ¿no? Una vez estás año y medio estudiando, el realizar prácticas, sí que me encontré con la situación de que la gente que cuando yo iba a las entrevistas lo que te pedían aparte de las prácticas era tener algo de experiencia laboral, ¿no? Más en mi sector. Entonces, pues bueno, eso sí que hablando mal te desanimaba un poquillo, ¿no? Sí, y en ese contexto claro, era difícil tener experiencia laboral. Decía, ¿cómo voy a tener experiencia laboral si no me contratas, ¿no? Y la pescadilla. La pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. Entonces, pues... El eterno bucle. Entonces, eso sí que es algo que a lo mejor si hubiera sido en otra época, ahora mismo si estuviéramos haciendo este mismo podcast, lo mismo no tenía directamente la carrera universitaria. O sea, eso es algo que sí que me influyó, ¿no? Un poquito en el dar el paso a estudiar algo más y el ver un poco a ver si también pues las cosas se solucionaban, ¿no? Porque al final eso es algo que sí que lo he visto, ¿no? A lo mejor por verlo, como se dice, ¿no? Que lo has podido mamar en casa o lo has escuchado, que si haces algo, ya sea un FP, una carrera, lo que sea, y no inmediatamente, pero muy seguido no ejerces sobre lo que has estado estudiando, un símil o algo, el volverte a enganchar en el mercado, en este caso en el mercado laboral, yo desde mi punto de vista, vamos, ya me meto sin datos y sin tal, pero a mis ojos lo ve complicado, ¿no? No sé si será por el sistema, por lo que sea, por el motivo que sea, al final no gusta o no llama igual a los ojos cuando haces una entrevista el decir, pues me he hecho una carrera o me he hecho un grado superior, un grado medio, he estado 2 años sin hacer nada y ahora me pongo o sin hacer nada o sin poder hacer nada por la circunstancia que sea, y ahora me intento buscar trabajo sobre esa formación. Creo que le va a ser más difícil a esa persona conseguir trabajo que a la persona que sale y engancha directamente. Lo mismo he dicho. No, o que simplemente, no, por lo que dices tú, que no se ha quedado parada, que ha intentado buscar alternativas y decir, venga, pues voy a ir, si no puedo por este lado, me voy a intentar seguir formándome por otro o lo que sea. Efectivamente, entonces, pues bueno, eso es algo que sí decidí de esa forma. No llego al año trabajando. Al final pasa lo que pasa, ¿no? Y el último en entrar en una empresa es el primero en salir. Cuando hay tema de recortes, los últimos serán los primeros. Y nada, pues bueno, en ese aspecto también sí que fue un poco mi madre, ¿no? La que me dio y me dijo, oye, tal, ¿por qué no pruebas a hacer alguna otra cosa? Si quieres, o sea, aún eres joven, ¿no? Porque sales con 21 años. Sí. Recordemos que un FP entras con 18 y sales con 20. ¿Sabes? Entonces, pues, con 20 años, pues dices, pues te puedes seguir, como quien dice, te puedes comer el mundo. Y te puedes seguir equivocar y rectificar. Correcto, tienes tiempo para todo. Tienes tiempo.
Sí, sí, esto es muy interesante porque muchos de los oyentes tendrán aproximadamente esa edad y a algunos se le caerá el mundo encima, ¿no? De decir, bueno, no tengo claro o tal. Bueno, pues es muy importante, que creo que va con mensajes que ya hemos mandado en el podcast y está relacionado con eso de que, bueno, que está bien tener dudas y está bien no tenerlo claro, porque nadie lo tiene, no todo el mundo lo tiene tan claro. Pues, y en esto entonces comentabas, Javi, que en 2011 te comienzas a estudiar la carrera, Sí, es arquitectura técnica, finales, ¿verdad? bueno, como entras en septiembre, a finales de 2011, principios del 2012. Entonces, sí, pues Muy bien. me decidí por esa carrera, tenía alguna pensada, pero bueno, era una carrera que también iba un poco enfocada, ya digo, a tanto algunas asignaturas de las que habíamos dado en el FP, como que también venía un poco, no motivado, pero sí visto en el ambiente familiar. Vale, entonces, pues bueno. Y nada, pues dije, pues para allá que vamos. Digo, a ver qué tal esto, cómo va. Muy bien. ¿Y cómo fue? Pues bueno, ¿Cómo fueron esos años? los años fueron buenos, fueron años buenos. O sea, años buenos en todos los aspectos. Al final es comienzo nuevo. Vuelves un poquillo como al todo, ¿no? Llegas con algo más que da que la mayoría de la gente que entra de primeras, porque yo cuando entré, un montón de los compañeros con los que me sigo hablando y amigos son más jóvenes. Tengo alguno más mayor, siempre pasa, pero la gran mayoría son más jóvenes. Entonces entras tú como siendo el mayor, ¿no? Por así decir, no te sientes como si fuera el repetidor, pero sí te sientes, lo puedes decir, como en un nivel de madurez. Al final, como tienes una formación, has tenido experiencia laboral y todo eso, el entrar siendo un par de años más mayor en la universidad se ve diferente. Luego otra cosa es lo que hagas dentro, ¿no? Sí, no, pero eso es algo que ocurre a nivel vital en todos los momentos de la vida. Es verdad que cuando eres más pequeño, 2 años, incluso 1, se te hace como, joder, 1 año más mayor. Es increíble, pero luego cuando vas cumpliendo años, las diferencias se van reduciendo y da igual tener 2, 3 que 4 años más o incluso más. O sea, lo de la edad al final, a lo mejor esto lo estoy diciendo porque me estoy haciendo mayor, pero lo de la edad al final es un número, ¿no? No, sí. Esa frase que se dice mucho. Y comparando, entrando en la comparación o la comparativa de los estudios universitarios y la FP, tú, a nivel de conocimientos adquiridos, ¿cuál crees que son de mayor aplicabilidad? Es decir, los de una formación profesional o los de la universidad, para luego en la vida laboral.